Muy buenos días. Muchas gracias a la organización, a la Fundación Europea de Medicina Tradicional China, a la Fundación de Terapias Naturales, en especial al Observatorio de Naturopatía, que me hicieron la invitación para poder acompañarlos en este fin de semana. La verdad ha sido una experiencia muy enriquecedora y gracias por dejarnos venir a presentar nuestro trabajo de divulgación científica, al cual hemos dedicado los últimos 4 años en este proyecto en concreto. Bueno, mi nombre es Roberto Wimber, soy médico, soy epidemiólogo, me formé aquí en la parte de medicina preventiva y epidemiología en el Hospital Duran y Reynals, Instituto Catalán de Oncología. Y esto fue después de haber estado participando en diferentes institutos en mi formación, tanto de licenciatura como la formación de especialidad y demás, en México y en otros países, en diferentes modelos. Me pasó algo muy concreto, en lo cual, por ejemplo, cuando yo estudiaba en la Facultad de Medicina, tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Javier Lozoya, que fue mi mentor científico desde el inicio, y con él tuve la oportunidad de poder trabajar en las clínicas mixtas en México. Son experiencias que se encuentran en zonas indígenas en México, donde están trabajando multidisciplinariamente médicos indígenas y médicos alópatas. Después de esto tuve la oportunidad de irme a hacer una estancia en Estados Unidos, y cuando regresé de Estados Unidos nuevamente a México, pues parecía que había perdido el tiempo, porque lo que había visto allí era ciencia ficción de cara a lo que tenía que ver en el día a día. Después de esto, y haciendo diferentes cosas, estuve también con Médicos Sin Fronteras, trabajé en un programa de la OMS, y me decidí establecerme en Barcelona, porque estaba ahí la sede de Médicos Sin Fronteras cuando entré ya en mi programa de posgrado. Y era por ahí del año 2000, cuando entonces empezaba a entrar muy en auge el tema de la medicina basada en la evidencia. Y entiendo de alguna manera la percepción que se puede tener en este momento acerca de la medicina basada en la evidencia por parte del sector de la medicina natural, porque realmente incluso para nosotros en el año 2000 era algo frustrante. O sea, el que tú tuvieras una serie de parámetros establecidos para poder realizar tu praxis y que de repente te dijeran, esto no sirve, y eso tiene que ser así y así, porque la evidencia dice que, y finalmente como que era la evidencia, ¿no? Yo creo que en este fin de semana ha quedado claro que lo evidente es lo evidente, y que a veces también estamos o podemos caer en el riesgo de utilizar el término con demasiada facilidad. Entonces debemos tener todos, incluso desde el sector científico y el sector médico, un compromiso serio de profundizar en lo que es una formación metodológica para poder realmente cumplir ese parámetro que tiene la ciencia, que es la refutabilidad, ¿no? Entonces, yo quisiera empezar con algo que nosotros estamos trabajando últimamente, que son las interacciones. Y esto va de eso, de interacciones. Realmente nosotros ayer llegamos, algunos de ustedes ya se conocían, otros no nos conocíamos de nada. Yo he encontrado por ahí 2 o 3 conocidos, y poco a poco, ayer igual nos sentábamos más separados, hoy como que igual todavía no sé cómo se llama el de junto, pero ya me siento más cerca. Y va de eso, va de interaccionar. Los seres vivos interaccionamos, todos completamente. Cuanto más, cuando entramos en contacto con las plantas y todos sus diferentes elementos y principios. Y en realidad no solamente es que interaccionemos con la naturaleza, sino que también con todo lo que al mismo tiempo nosotros utilizamos de ella para poder sobrevivir. Una de las cosas más interesantes que se han estado hablando aquí en diferentes temas es la importancia acerca de una nutrición adecuada, de esquemas terapéuticos específicos con algunos micronutrientes, etcétera. Y yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta de que en sí mismo ya existen una serie de elementos
principios inmediatos y componentes nutricionales que ya tienen una función, ya tienen realmente un papel que cumplir en nuestra fisiología. Y finalmente, muchos de ellos pueden ser utilizados incluso con una característica terapéutica. Eso es una práctica que ya se realizaba desde la Mesopotamia o en el Antiguo Egipto. Pero en realidad, esta frágil línea que puede marcar la diferencia entre un principio inmediato de un componente a un principio activo es la que hace que se incremente potencialmente el riesgo de una interacción. Por ejemplo, un elemento mediterráneo por naturaleza como puede ser el ajo, y seguramente durante el día estaremos comiendo o ingiriendo una gran cantidad del mismo en diferentes alimentos, etcétera, pues puede ser realmente considerado un alimento, pero también sabemos que al mismo tiempo tiene componentes activos que pueden ser considerados un medicamento. Por lo tanto, la ingesta del mismo no está del todo distanciada de una acción fisiológica en nuestro organismo. Y esas son de las cosas que debemos tener en cuenta cuando estamos tratando a algún paciente. Nosotros utilizamos en algunos trabajos que hemos desarrollado, cuando empezamos a trabajar como consultores científicos, empezamos a desarrollar lo que eran algunos desarrollos biotecnológicos para algunas, por ejemplo, una fórmula de micronutrientes para embarazo y lactancia. Entonces, este consenso de la FAO y de la OMS acerca de la nutrición es muy interesante de cara a poderlo manejar. Nosotros lo manejamos, por ejemplo, para poder desarrollar fórmulas que no solamente entren dentro de lo que es la ingesta esperada, que esto sería el punto donde la mitad de la población requiere de esos nutrientes para poder estar en condiciones normales, o sea, sin patologías. Y después esta línea que está aquí, el RNI, serían dos desviaciones estándares más, en la cual, digamos que sería el rango de ingesta, donde estarían las CDRs, por decirlo. Cuando marcamos aquí esta UL, este sería el límite de ingesta. Pasando hasta aquí, hasta este punto, no existe ninguna publicación, ningún dato de toxicidad. Pasando este punto, caeríamos en un riesgo de intoxicación. Pues bien, ¿qué es lo que sucede? Sucede que hay personas y cada individuo presenta un cuadro diferente, por lo cual es muy difícil poder estandarizar esto en modelos homogéneos, en los cuales tú puedes tener a una persona que fácilmente pueda caer en un riesgo de déficit o de exceso, dependiendo de las interacciones que puedan suceder en esa persona. Ejemplo muy sencillo. Tenemos a una persona que, por las características que sea, tiene un déficit de zinc y decide él o su profesional de la salud recomendarle que cuide su alimentación y que no estaría de más, por ejemplo, aumentar, si va a comer pan, pues que sea integral, ¿no? Y empieza a comer panes integrales. Pues bueno, los panes, todo lo que son los cereales están llenos de fitatos y en consecuencia va a tener una depleción de zinc. Y caeríamos en un déficit, de la manera más simple. O bien, por ejemplo, también podríamos caer en un exceso si utilizamos algún otro elemento que pueda aumentar la concentración de determinado elemento en su plasma, ¿no? Por lo tanto, es muy fácil poder caer allí, poder desarrollar una fórmula para la industria que pueda estar dentro de este margen sin que caiga en problemas de seguridad, en estados de déficit o de exceso. No es tan sencillo. Nosotros lo estamos trabajando desde hace 11 años en el Centro de Recerca en Seguridad y Control Alimentario de la UPC en Barcelona. ¿Qué es lo que sucede? En realidad es que la sensibilidad y la especificidad es muy importante en este sentido. Y también de cara a la evidencia es importante que también nos vayan sonando estos términos.
Suplementar con esquemas basados en principios activos de los cuales pensamos o tenemos evidencia de que son carenciales en un individuo, no es la mejor manera de poder asegurarnos su absorción, porque están sujetos a diferentes o posibles interacciones que van a suceder en diferentes rutas metabólicas en ese individuo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta una visión global cuando nosotros estemos haciendo esa suplementación. Los indicadores más sensibles son para las interacciones, por ejemplo, son en calcio, en hierro, en ácido fólico y vitamina B12, porque son las más susceptibles de ser alteradas. Ayer presentaban en la parte de ortomolecular algunos casos, de hecho, de interacciones entre micronutrientes que hacían algunos estados carenciales precisamente de estos micronutrientes. Ahora bien, es que estos mismos también pueden ser alterados por diferentes elementos o diferentes estados del individuo, como por ejemplo una infección aguda. O incluso, por ejemplo, si una persona con un estado carencial de hierro, de la forma más natural del mundo, por las mañanas decide cambiar de tomar una taza de café a tomar tazas de té. Pues los polifenoles, todas las plantas ricas en polifenoles hacen una quelación del hierro y en consecuencia tendrá también un agravamiento de su cuadro anémico. En realidad, los nutrientes se componen en nuestro cuerpo de tres maneras, de formas potenciadoras, inhibidoras y competidoras. Es decir, unos van a potenciar una función específicamente, otros van a inhibir y otros van a competir con estos dos. Yo pensaba que esto solo era una cuestión de fisiología y demás, pero poco a poco, y fui conociendo a personas que estaban metidas en algunos ámbitos que yo desconocía completamente, pues resultó que esto también sonaba chino. De hecho, en la medicina china, la complejidad que se puede utilizar en la formulación de la fitoterapia china precisamente hace lo mismo. Trabaja con potenciadores, con inhibidores, con competidores y con un mensajero. De hecho, hay un estudio muy interesante que estudia las interacciones de una fórmula china, de fitoterapia china para lo que es la diabetes, en la cual, por ejemplo, en la interacción entre estas cuatro plantas, lo que se quiere evaluar es por qué funciona, de qué manera es cómo funciona. Y se utilizaron 42 marcadores diferentes para poder evaluar cuál es el mecanismo de acción de la interacción de estas cuatro plantas. Porque en realidad, lo más interesante de las interacciones es precisamente la mezcla, la complejidad de la fórmula. O sea, debemos de intentar huir del esquema de lo que ya sería ahora un paradigma de solo tenemos que, o más bien, tenemos que plantearnos el paradigma de la complejidad y huir del dogma del principio activo único. Nosotros acabamos de terminar un estudio clínico en México precisamente uniendo esta parte de tradición y biotecnología, y hemos trabajado en el desarrollo de una mezcla de plantas que de hecho unen plantas de la medicina tradicional mexicana y de la medicina tradicional china para poder desarrollar una mezcla que hemos podido estandarizar para poder tener una eficacia en lo que respecta al control y prevención del Helicobacter pylori. Pero precisamente es haciendo este tipo de parámetros. En este estudio chino que les comentaba de 42 marcadores, lo que se evaluaba era cómo funcionaba a nivel del control de la glucemia. En realidad era muy fácil porque existía la berberina en los componentes. Entonces en la berberina ya sabemos que tiene una acción fisiológica para el control de la glicemia, pero no era precisamente la berberina la que estaba haciendo la función principal. Lo que se descubrió realmente es que la planta que se utilizaba como elemento mensajero en la formulación compleja, que era el regaliz, era precisamente la que favorecía la función de esta fórmula. Finalmente, lo que queremos decir es que una interacción es precisamente cuando los efectos de un fármaco son modificados por la presencia o administración simultánea de alguna otra sustancia, ¿no? Entonces, normalmente entendemos que las interacciones son perjudiciales, pero pueden ser beneficiosas o pueden ser
perjudiciales, de tal manera que se aumenta el efecto terapéutico, se disminuye la toxicidad, si son beneficiosas, o bien, en sentido contrario, pueden ser perjudiciales y pueden anularse efectos, incluso hasta llegar al riesgo de toxicidad. Datos epidemiológicos, en este caso me van a decir, son del 2000, eso está muy atrasado. Pero tiene una razón de ser. Veamos, en realidad, un paciente, por una interacción estadística, un paciente que toma 6 medicamentos ya tiene el 80% de probabilidades de desarrollar una interacción farmacológica. La incidencia mundial es de que de 3 al 5% de los pacientes toman 6 medicamentos, el 20% toma más de 10 medicamentos, el 45% arriba de 20 principios activos. Por lo tanto, estamos hablando de una gran cantidad de población en riesgo de interacciones. El Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, en el 2003, se dio cuenta que el 49.7% de usuarios tomaba plantas medicinales a la par de sus tratamientos farmacológicos. Con lo cual, esto nos habla de un gran riesgo de interacción. Si nosotros eso lo llevamos a los datos del consumo de plantas medicinales de esa misma época, veremos que esto realmente nos abre un campo, un escenario muy interesante. ¿Por qué están puestos datos del 2000? Porque fue en el 2000 cuando se hizo la primera publicación estratégica de la OMS acerca de la medicina tradicional, y tenía una frase que queda ni enmarcada para este congreso. La medicina tradicional se enfrenta a un escenario que va del escepticismo poco informado por parte de la comunidad científica al entusiasmo poco crítico por parte de la comunidad no científica. Y ese es un gran problema que tenemos que llegar a equilibrar. Tenemos que intentar que esa comunidad científica se informe más y tenemos que ayudar a modular y formar ese entusiasmo y aprovechar esa fuerza para poder llegar a un equilibrio científico. El riesgo de que aumenten interacciones dependen de la sustancia o bien del sujeto. Son diferentes elementos. Y aquí es donde entra la parte de la complejidad en las drogas vegetales. En realidad una planta se tiene que tomar como un sistema multicomponente, porque una planta en sí misma tiene varias sustancias que lo hacen o pueden hacer en la misma planta elementos tóxicos, como por ejemplo la lolva. En sus propios componentes tiene cumarinas o tiene algunos alcaloides altamente tóxicos. Por lo tanto, estudiar una planta o decir una planta no significa decir nada. En realidad siempre tenemos que estandarizar, tenemos que hablar de la parte utilizada, del principio, de la dilución, etcétera, ¿no? Hay 3 pilares que marcarán la evidencia en la fitoterapia, que son la seguridad, la calidad y obviamente la eficacia. Estos 3 son los que van a determinar finalmente la evidencia científica en el caso de la fitoterapia. Un ejemplo claro, por ejemplo, es este estudio que a mí realmente me interesó mucho, acerca de evaluar la eficacia antioxidante y antiinflamatoria de 3 plantas típicas mediterráneas, la salvia, el romero y el tomillo. Y además, después de ser procesadas a nivel culinario. Y una de las cosas más interesantes que pueden encontrar en este estudio es que las 3 plantas fueron estudiadas, por ejemplo, en la hierba cruda, en lo que sería la hierba cocida y después en la hierba cocida y digerida. Cuando era, y posteriormente estandarizada. La barra más alta obviamente era el principio activo estandarizado. Pero si se dan cuenta, los principios activos cocidos y digeridos no solamente tenían una mayor capacidad antioxidante y antiinflamatoria que la planta en sí misma, ¿no? Sino que se veía reforzado precisamente por este sistema. Y es que en realidad también hay una interacción no solamente con la función específica del principio activo, sino también con los millones de microorganismos que viven en nuestro interior y que interaccionan también con esta planta. En realidad, cuando nos sintamos solos y sientes que no tienes a nadie, no estás solo, tienes a millones de amigos que te hacen vivir y estar en completo equilibrio. La microbiota es esencial y por lo que me han dicho, las bacterias ya estaban desde antes que nosotros. Por lo tanto, ¿sí?,
ya tienen esa interacción con las plantas y con sus principios activos, y son necesarios para poder conseguir ese equilibrio. Es muy importante, sobre todo porque esto vemos de que una planta que nosotros utilizamos en el uso culinario, seguramente si yo dijera, alcen la mano las personas que han probado algún guiso esta semana con cualquiera de estas 3 plantas, yo creo que casi todos. Y la actividad antioxidante, ¿sí?, y antiinflamatoria de los mismos, aún siendo la planta cocinada, no solo se mantiene, sino que se potencializa. Esto, si por ejemplo estábamos tomando ketoconazol por una cuestión de cándida, pues que sepáis que hay un estudio científico que directamente habla de la interacción farmacológica del romero con el ketoconazol en la cándida, disminuyendo la eficacia del ketoconazol. O, por ejemplo, aumentando la eficacia de la rifampicina. Con lo cual, es muy interesante tener en cuenta que de forma general existen 2 tipos de interacciones, farmacocinéticas y farmacodinámicas. Básicamente estas son qué hace la sustancia en nuestro organismo cuando entra, y esta es qué hace nuestro organismo con la sustancia. Intentaré ir muy rápido de cara a todo esto, y esta es una composición que hemos hecho de cara a poder explicar la biotransformación hepática de las sustancias para poder eliminarlas. Cuando nosotros introducimos una sustancia, pasamos por una fase 1, donde principalmente está el citocromo P450 y sus isoformas, y existen una serie de reacciones. Estas reacciones ya generan, bueno, de hecho aquí es importantísimo la formación de superóxido de dismutasa, hay una serie de nutrientes relacionados, y de aquí se forman metabolitos intermediarios, que forman obviamente radicales libres y que pueden llegar a tener un daño tisular por estrés oxidativo. Por lo tanto, para poder mediar este estrés oxidativo también requerimos todos estos nutrientes y principios activos. Ahora bien, lo que pasa de aquí pasa a una fase 2, esto es hepático básicamente, y en este lado la fase 2 es completamente intestinal, en la cual existen otra serie de reacciones y básicamente se utilizan otros nutrientes y finalmente tenemos productos de excreción. Yo estoy realmente convencido de que seguramente en el último mes les ha llegado más de un representante del laboratorio a decirles: tengo la cúrcuma que más se absorbe en el organismo de las personas. Bueno, ¿por qué? Pues mira, porque tiene pimienta, ¿no? Tiene piperina, y la piperina hace que se absorba 10, 20 veces más y tal. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, las plantas tienen una preferencia por estas diferentes fases. La cúrcuma tiene una preferencia por la fase 1, mientras que la piperina por la fase 2. Cuando la cúrcuma pasa aquí y genera metabolitos intermediarios, que estos son realmente los que terminan haciendo las funciones, nosotros, si ponemos piperina, inhibimos la glucoronidación, perdón por el trabalenguas, y aquí lo que sucede es que entonces dejamos más cúrcuma, más metabolitos realizando su función, y por esta razón no se está absorbiendo más cantidad de la misma. Esto es realmente el proceso por el cual cúrcuma y pimienta pueden ser un tándem interesante. Pero si nosotros tenemos un paciente que está tomando, por ejemplo, un tratamiento oncológico y que a lo mejor nos interesa que realmente se encuentre una mayor cantidad de cúrcuma en el organismo, pues a lo mejor estamos consiguiendo que el paciente nada más acercarse a la caja del medicamento y ya tenga interacciones, porque la cúrcuma prácticamente interacciona hasta con la cajita del fármaco. Por lo tanto, aquí hay que tener bastantes cuidados y consideraciones. Probablemente ni siquiera me interese que la cúrcuma se absorba tanto. Que se absorba, ya está, es suficiente. ¿Para qué voy a buscar una que potencialice un efecto que luego pueda ser indeseable? Básicamente, si nosotros afectamos cualquiera de estos procesos, aumentando o disminuyendo su absorción, su distribución, metabolismo o excreción, su concentración en plasma aumentará o disminuirá. Es algo sumamente básico. ¿Por qué razón? Porque participan inductores enzimáticos, ¿no? Como habíamos dicho, entonces aumentan la velocidad o la disminuyen. Un ejemplo clásico en la farmacología sería el del jugo del pomelo, que va a actuar como un inhibidor enzimático que aumenta la concentración sérica de la sustancia activa de un fármaco, y del hipérico, que va a hacer una disminución de la concentración sérica. Por lo tanto, normalmente son cuestiones que se deben de valorar mucho, ¿no? En el caso, por ejemplo, del hipérico, si un ejemplo, por ejemplo,
tenemos aquí ciclosporina, tenemos una isoforma del citocromo P450, adicionamos hipérico y vemos que la concentración terapéutica disminuye, obviamente con un riesgo de fracaso terapéutico. Mientras que, por ejemplo, en el caso de la warfarina, si dañamos, por ejemplo, el Golgi, ¿qué va a suceder? Pues que va a aumentar su concentración y también podemos llegar a tener un problema de toxicidad. Con lo cual, esto realmente puede ser muy interesante tenerlo en cuenta de cara a las posibles indicaciones que podamos dar a nuestros pacientes para poder tener cuidados y prevenciones. Estas serían, por ejemplo, algunas plantas que están francamente estudiadas, evidenciadas, acerca de sus interacciones de inhibición o inducción con las diferentes isoformas del citocromo P450. Uña de gato, equinacia, cardomariano, ajo, por ejemplo. Esos son algunos de los ejemplos que se tienen, ¿no? En ese tipo de interacciones. Y en el caso de las interacciones farmacodinámicas, me quedan dos, tenemos tres tipos de interacciones: actividad aditiva, sinérgica o antagónica. Por ejemplo, puede haber una sinergia de potenciación. Nosotros utilizamos un fármaco y una planta, pues se unen a receptores diferentes, pero se potencializa esta función. Un caso sería el caso del melón amargo, por ejemplo, y este medicamento para el control diabético, en el cual obviamente podemos correr el riesgo de una hipoglucemia. O bien, por ejemplo, este esquema es sumamente interesante, es en el caso de la utilización de la valeriana y la pasiflora para la inducción del sueño. De hecho, este esquema representa, lo hemos realizado nosotros en base al desarrollo que hemos formulado para un laboratorio farmacéutico que nos pedía una fórmula incluyendo principios activos de valeriana y pasiflora. ¿Qué sucede? Que estos pasan por los canales de cloro. Pero si se dan cuenta, los diferentes elementos que van a estar involucrados en lo que es el sueño reparador, etcétera, se unen a receptores diferentes completamente. Pero esto, por ejemplo, es lo que pasaría, vean dónde se recepciona el etanol con las benzodiazepinas. Esa es la razón clara por la cual cuando te tomas una benzodiazepina no te puedes tomar un chupito de whisky, porque igual ya entras, te quedas todo atontado, perdido, y entras en el sueño eterno, ¿no? Pero básicamente es esto: si tienen receptores diferentes, puedes potencializar este efecto. En el caso, por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, fenitoína y piperina, vemos cómo solamente con la adición de la piperina, la concentración máxima de la fenitoína es mayor y que obviamente también dura mucho más en el tiempo. Por el otro lado, también tenemos interacciones de tipo antagónicas, en el cual la administración de inmunosupresores con cualquiera de estas plantas o anticoagulantes con ginseng, como muchas otras, pues también obviamente va a tener un efecto antagónico, ¿no? Por lo cual, estos son diferentes tipos de elementos. Nosotros lo que hemos estado trabajando desde hace tiempo es en el desarrollo de una base de datos que la tenemos publicada en interaccioneshealth.eu, y en esta base de datos tenemos dos tipos de buscadores. Buscadores específicos que a través del fármaco o de cualquier elemento de búsqueda te puede llevar a las publicaciones científicas en Medline que hablan de la interacción específica de esta planta y este fármaco, o bien de la planta específica que tenga interacción con este fármaco. Por ejemplo, en el caso de la metformina vemos que hay estudios concretos que están hablando de interacciones específicas de plantas y fármaco, o hay plantas que tienen interacciones con la metformina. Y tenemos además 221 plantas publicadas, en las cuales en cada una de ellas se resume precisamente este tipo de información, tanto las interacciones documentadas, las científicas, y están puestos ya los descriptores de búsqueda en Medline, tanto por niveles de evidencia, haciendo realmente aquí uso de herramientas artesanales. ¿Por qué? Pues porque en la fitoterapia es muy difícil tener niveles de evidencia altos, seamos honestos. Precisamente por la complejidad del estudio de las mismas, no hay revisiones sistemáticas porque no se pueden homologar, no se puede homogeneizar lo que serían las dosis, las formas, etcétera, y por lo mismo no se pueden hacer estudios que realmente sean representativos. Y de aquí una reflexión a lo que he estado escuchando este fin de semana. Tengo algunos años ya trabajando con medicina basada en la evidencia en diferentes institutos y diferentes organizaciones, tanto a nivel institucional como a nivel privado.
No tengamos miedo a resultados de evidencia que no sean favorables a lo que nosotros pretendemos escuchar. Tenemos que reunir datos que refuten aquello que nosotros estamos proponiendo, porque será la única manera de podernos forzar a perfeccionar y desarrollar realmente elementos de contraste que puedan hacer que nuestra profesión sea mejor cada día. Muchas gracias, tienen todos los datos ahí y